Los rayos X. Imágenes del interior de nuestro cuerpo tomadas con ayuda de la técnica radioscópica en el año 1936. En la actualidad, la técnica radioscópica asistida por la electrónica permite obtener imágenes tridimensionales. Gracias a ellas, el médico puede observar todos los detalles del interior del cuerpo humano. Todo comenzó en la ciudad alemana de Würzburgo el 8 de noviembre de 1895. En el Instituto de Física de la Universidad tiene su laboratorio su director Wilhelm Conrad Röntgen. Con este inductor de chispas, el profesor Röntgen genera altas tensiones que se conducen a dos electrodos de metal en el interior de un tubo en el que casi se ha hecho el vacío. El tubo se ilumina. Röntgen investiga este fenómeno desde hace años y, como otros de sus colegas, quiere descubrir las causas. Cuando el físico alemán está ocupado en hacer experimentos, se olvida del tiempo. Frecuentemente trabaja hasta bien entrada la noche. En el laboratorio oscurecido, Röntgen advierte que también empiezan a ponerse fluorescentes unos fragmentos de platino cianuro de bario que casualmente están sobre la mesa. Röntgen toma una pantalla revestida del mismo material y la pone delante del tubo. Luego cubre el tubo con una bolsa de papel negro. Los rayos atraviesan la envoltura opaca. ¿Qué puede significar esto? El profesor de física deduce que se tratará seguramente de un nuevo tipo de rayos, hasta ahora desconocidos, unos rayos que pueden atravesar una puerta a 2 metros de distancia. En la pantalla se ve la sombra de la cerradura. Evidentemente, la madera y el metal dejan pasar los rayos en grado diferente. El profesor era aficionado a la fotografía, de manera que decidió documentar estos fenómenos en una placa fotográfica. En las semanas siguientes, Röntgen hizo pasar los rayos por todo lo que tenía a mano. Por ejemplo, una caja de pesas y una bobina de alambre de su laboratorio. Röntgen decidió estudiar intensamente la naturaleza de los nuevos rayos que, según los conocimientos de la época, no tenía explicación. Hoy en día se sabe que la causa de la radiación se halla en los electrones, o sea, en las partículas que componen la corriente eléctrica. Los electrones salen del cátodo por efecto de altas tensiones y al incidir sobre el ánodo se generan los rayos X, que son en realidad ondas de luz de muy corta longitud y cargadas de mucha energía. Tanto la luz visible como los rayos X pertenecen al espectro de la radiación electromagnética, lo mismo los ultravioletas o los gamma. Las diferentes longitudes de onda son la causa de que la luz y los rayos X atraviesen la materia distintamente. El vidrio de plomo puede ser atravesado por la luz, pero no por los rayos X. La madera no deja pasar la luz. Los rayos X atraviesan casi todas las materias opacas. Los huesos no los dejan pasar tan fácilmente como el tejido circundante. Aquí vemos una de las primeras radiografías. Röntgen se puso a investigar obsesionadamente los rayos que había descubierto. En las semanas siguientes come y duerme a menudo en el laboratorio y escribe su primer informe sobre una nueva clase de rayos, que es publicado 7 semanas después del descubrimiento.
Por su naturaleza incierta, los nuevos rayos son bautizados por Röntgen con el nombre de rayos X. Fueron sus colegas quienes en enero de 1896 bautizaron el nuevo fenómeno con el apellido de su descubridor, rayos Röntgen. La noticia se difundió inmediatamente por todo el globo. 5 años después, Röntgen fue galardonado con el primer premio Nobel de Física concedido por la Real Academia Sueca de las Ciencias. Desde ese momento, el hijo de un tendero de Westfalia se convirtió en uno de los científicos más célebres de su época. No solo el mundo de la ciencia dedicó especial y entusiasta atención a los nuevos rayos, sino también la prensa, el cine y no en último término, los caricaturistas. Hasta un compositor de música se inspiró en los rayos y escribió una canción de alabanza. Otra curiosidad de los años 30, la interpretación musical contemplada por rayos X. El descubrimiento de Röntgen hizo realidad un viejo sueño de los médicos, la exploración interna del cuerpo humano. Esta posibilidad fue aprovechada inmediatamente por médicos progresistas de Nueva Jersey, en Estados Unidos. El uso de los rayos X exigía al principio una gran paciencia a los enfermos, quienes debían permanecer sentados e inmóviles hasta 15 minutos. También el médico estaba expuesto a las radiaciones. Con el tiempo, se llegó a la conclusión de que la acumulación de dosis absorbidas por el cuerpo podía provocar daños y enfermedades. Se comenzó entonces a encerrar los rayos X en recipientes apropiados y a reducir las dosis. Aquí el dentista interpone un disco para reducir aún más la radiación sobre el paciente. Fräulein? En otros casos, tanto el médico como el paciente se protegen del efecto de los rayos, poniéndose unos delantales de plomo. En los años 30 y 40 empezó a usarse en medicina un medio de contraste que se inyectaba al enfermo o era ingerido por él. Así el médico podía contemplar en la pantalla la actividad del intestino, por ejemplo. El descubrimiento de Röntgen tuvo consecuencias además en la esfera social. Gracias a los exámenes profilácticos en masa, fue posible desterrar la tuberculosis de algunas regiones, donde había sido una de las epidemias más peligrosas. Las infecciones se descubrían con tiempo suficiente para impedir el ataque de la tuberculosis. Desde comienzos del presente siglo se aplica la radioterapia para combatir principalmente enfermedades de cáncer. Con radiaciones apropiadas se puede destruir un tumor canceroso. A los métodos tradicionales de examen médico se han sumado otros nuevos, como el de la tomografía computarizada. El médico y la asistente observan al paciente a través de un cristal de plomo a prueba de radiaciones y vigilan la toma de imágenes. El movimiento del complicado aparato se controla desde fuera. Mediante la tomografía computarizada se obtiene una serie de imágenes que permiten al médico visualizar aspectos estereoscópicos en el interior del cuerpo. Ganz ruhig halten. No se mueva, por favor. Espere hasta que el aparato haya girado totalmente. Aquí se toma una vista panorámica del maxilar. Y aquí se vigila el organismo durante una intervención quirúrgica.
Gracias a la elaboración de los datos e imágenes en la computadora, es posible tener una visión perspectiva de la parte tomografiada. No solamente los huesos se hacen visibles, sino también las diferentes capas del tejido humano. La medicina no es más que uno de los muchos campos de aplicación de estos rayos tan útiles como peligrosos. El mismo Röntgen se sirvió de ellos para radiografiar distintos objetos. Su escopeta, por ejemplo. Claramente se ven los cartuchos en el cañón. Control de seguridad en el aeropuerto. Con un rayo X en forma de abanico se detecta el interior del equipaje y con ayuda de la electrónica moderna se elabora una imagen en la pantalla que permite descubrir si el pasajero lleva objetos peligrosos en su equipaje. Seguridad también en la aduana. Con los aparatos de rayos X utilizados por los aduaneros, se pueden inspeccionar contenedores de hasta 12 metros de longitud. La inspección dura menos de 3 minutos. Por medio de la computadora es posible además ampliar los detalles.